Menos tienen derecho a saber si yo les dije que tenía que iba a preguntar. Entonces, ¿Listo? no sé. Es cierto, la imagen era un poco diferente, pero al final es la misma cosa. No es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y si yo los hubiera puesto a dibujar, hubiera sido lo mismo, o sea, la imagen no cambia. Pero nosotros aprendemos, no porque, ay, así es el corazón, todos lo van a tener igual, no. Igual que Todos. sí, igual se Alguien hasta se quejó conmigo porque el cerebro estaba viendo para allá y no para allá. Entonces eso no. Entonces, bueno, aquí en esto sí hubo un poquito de error porque yo cambié el orden del examen con la sección B. Ellos tenían al final esto. Entonces, realmente el puntero de las imágenes era 50 puntos, porque ay, me ganan todos. ¿Verdad? Había 50 estructuras que identificar. Según la distribución al final, pero eso estaba mal, tenía la tercera serie, que esta era la tercera serie, pero yo la tuve que mover porque Sofía me pidió que la cambiara de lugar. Entonces, pero igual, aunque me hubieran puesto más en la de opción múltiple, las notas no hubieran cambiado. Porque increíblemente en la de opción múltiple, que no eran nada del otro mundo, también les fue mal. Y en las preguntas directas, peor, ¿verdad? Entonces, realmente las personas que sacaron muy buenas notas, en las imágenes tuvieron muy buenas respuestas. Hay un 19 en la clase, que hay que felicitarlo porque fue realmente muy poquito lo que le faltó para llegar al 20, no le puse el 20 que me dio vergüenza. Entonces, que lo felicito, fue una y si él puede, todos podemos. El más joven. Y ustedes son una sección muy buena. Yo siempre he hablado bien de la sección y de todos ustedes. Cuando me preguntaron cómo eran, cuando hablé con la doctora Mauri, yo le dije, mire, esa sección son excelentes, son buenísimos todos son buenos, excepción del Charlie. No, todos son buenos. Lo que pasa es que algunos se me bloquean en el examen o se friquean, pero eso es parte de. Tampoco hay notas tan graves como que me preocupa que se vayan a quedar, no. Pero este era un contenido corto, porque era muy pequeño el contenido. El segundo parcial no es un contenido largo. Si ustedes se dan cuenta, el segundo parcial está como a 5 semanas, no es mucho. Y al final va a ser bien jodido porque existe un montón de contenido. Y hay que meter del primero y del segundo, entonces el final es más cargado. Entonces ahorita aprovechemos el segundo para emparejar esto. No es difícil ni es imposible, ustedes todos pueden. Soy sincero, a mí me parece un muy buen grupo, todos, sin excepción. Lo único es que no pajaríamos tanto, ¿no? Y pues revisemos el examen. Bueno, primero teníamos esta imagen que realmente no era nada del otro mundo. Yo les pedí que localizaran el lóbulo frontal, que se pintara de amarillo, y las especificaciones eran claras, ¿verdad? Lóbulo frontal amarillo, no dije pinte un pedacito del lóbulo frontal. O alguien que me pintó una linita adelante, una así, no, el lóbulo frontal amarillo. Entonces, ¿cómo podíamos saber cuál era el lóbulo frontal? Si sabíamos los límites. Eso fue algo que me llamó la atención. Si ustedes sabían que del surco posterolateral partían el nervio espinal, vago y glosofaringio, en la imagen, ¿por qué no lo pusieron? Si sabían que nervios salen del surco bulbo continuo, abducens facial, vestíbulo coclear, ¿por qué en la imagen no podían saber dónde salían? No es más que un bloqueo mental, no es otra cosa, porque ustedes lo sabían y lo contestaron en las preguntas. Entonces los límites del lóbulo frontal eran
surco de Silvio, de Rolando, el surco del cíngulo, ¿verdad? Y la hendidura interhemisférica. Bueno, ¿cómo sabíamos cuál era el óvulo, cuál era el surco de Rolando en esta que fue el que más le fallaba? Este sí sabemos que es el surco de Silvio, ¿verdad? La mayoría de ustedes me puso este como surco de Rolando, ¿verdad? Si se dan cuenta, y la base era bien sencilla, después yo les preguntaba la circunvolución pre y post central. Esta es pre y este es post. Y este es el surco de Rolando. Y el surco de Rolando tiene una característica, hace unas curvas, hace unas rodillas. Entonces, este es el surco de Rolando. Entonces, pintaron el óvulo de aquí para acá, está bien, la pusimos buena, no había problema. Pero al pintar el surco de Rolando acá, ¿en dónde está la circunvolución precentral? No hay. Y algunos, varios, me pusieron post central, la circunvolución. Pero pintaron de amarillo de aquí para adelante. Entonces, si nos acordamos bien, no era nada del otro mundo. Entonces, surco central, surco de Silvio. Después decía lóbulo frontal, lóbulo parietal sería todo esto, sería rosado. Todo este era el lóbulo temporal y este el lóbulo occipital. Acá en esta sección, alguien me puso el temporal aquí y el parietal acá. No sé si se confundió en los colores, o leyó mal los colores, o tiene confundida la información. Entonces, parietal, temporal, occipital, por supuesto cerebelo. Circunvolución precentral, circunvolución postcentral. El lóbulo parietal, si ustedes se recuerdan, tenía dos surcos. Un surco que se llama, que está atrás del central, postcentral, y un surco intraparietal. El lóbulo parietal superior, precuña, acá arriba, lóbulo parietal inferior. Ahí están las otras dos estructuras. Después decía cerebelo de negro, ese sí era vergüenza si lo hubieran fallado. Cerebelo está de negro. Y teníamos tres estructuras: pars orbitaria, pars triangular, pars opercular. Si yo pregunto pars orbitaria, a ver, Kevin, ¿en dónde tendría que estar? El lóbulo frontal, ¿verdad? El lóbulo occipital o el temporal tiene parte en la órbita. No. ¿Se acuerdan ustedes? El límite es el surco de Silvio. Del surco de Silvio hacia adelante es orbitario. Y del surco de Silvio para atrás, temporo occipital. ¿Sí? Entonces tenía que estar en esta zona. Entonces, esta de aquí se llama pars orbitaria. Esta que tiene forma como de un triángulo, pars triangular. Y esta de aquí, pars opercular. Entonces eran 5, 6 y 7. La mayoría no las puse. Y esto no estaba difícil. Y las mencionamos en clase. Muchos me pusieron 5, 6 y 7, o 5, 6 y 7, 5, 6 y 7. Esa, la mayoría me la dejó mal contestada. Los colores de los lóbulos sí están bien. Algunos solo lo dibujaron así entre amarillo, lo consideramos bueno porque al final estaba bien. Esa no fue tanto el problema, ¿verdad? La segunda y la tercera imagen, ahí sí no era nada del otro mundo, la verdad. Es la misma cosa y es la misma imagen que la otra. ¿Qué tenemos aquí? La cara anterior del tronco encefálico. Todo esto que está acá abajo se llama bulbo raquídeo. Toda esta parte que está acá se llama puente. Esto se llama mesencéfalo, ¿verdad? ¿Qué nervios parten del bulbo
de la neurobronca o bulbo? Hipogloso. Hipogloso, Accesorio. accesorio, vago Glosofaríngeo. y glosofaríngeo. ¿Dónde los teníamos que encontrar? En el bulbo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se llama esta parte que viene aquí en medio? Línea media. Hendidura media anterior, surco medio anterior. Algunos el 25 me lo pusieron como decusación de las pirámides. Puede ser por el lugar donde estaba marcando. Entonces, si alguien puso decusación de las pirámides, yo se lo consideré bueno. Pero realmente era el surco medio anterior. Si seguimos arriba, porque yo, la forma de contestarlo, pienso yo, era saco el bulbo, saco el puente y después empecé a hacerlo. Aquí hay estructuras que no hemos visto, que mencionamos en clase, pero por lo mismo que aquí habían estructuras que no hayamos visto, yo les sumé al final 3 puntos. Y no 3 puntos del examen, sino que si sacaron, por ejemplo, 11, los subí a 14. Porque yo sabía que aquí habían 3 puntos. ¿Sí? Si habían ganado, no les subí tanto, ¿verdad? Pero yo sabía que había cosas que no habíamos mencionado, que sí las mencioné, no me pusieron atención, no se acordaron, pero que iban a ser complicadas. Entonces, yo aquí compensé varias cosas. No solo ustedes, sino que también los de la red. Entonces, sigamos. ¿Qué sería esto? Surco anterolateral. ¿Sí? Casi todos me pusieron surco anterolateral. Está bien. De ahí, si ustedes se daban cuenta y ponían atención, aparecían los pares craneales numerados: 12, 11, 10, 9. Hipogloso en el surco anterolateral o preolivar. El espinal que viene desde abajo en el surco posterolateral. Nervio vago, nervio glosofaríngeo. ¿Sí? ¿Qué más tenemos en el bulbo? ¿Cómo se llaman estas? El 23. Oliva. Pirámides, ¿verdad? Pirámides. Y la 24 es la eminencia ovalada que está a los lados. Olivas. Olivas. Ya respondimos el bulbo. ¿Lo sabían? Sí, sí lo sabían. Pero al colocarlo aquí lo pusieron en desorden. La verdad que yo creo que casi todos lo sabían. Si yo lo hubiera puesto a dibujar, tal vez les hubiera ido mejor que si pongo una imagen. Lo que pasa es que con la imagen que usamos en clase, la usé en un examen el año pasado, y como hay varios cuadritos pequeñitos que están muy pegados, daba margen a confundirse más al colocar los nombres. Bueno, pues vamos al surco. Surco bulbo continuo. ¿Cómo se llama este? Abducens. Abducens, sexto paracraneal. ¿Cómo se llama este? Facial. Facial, séptimo paracraneal. ¿Cómo se llama este? Vestíbulo coclear, octavo paracraneal. Y sacábamos el surco bulbo continuo. Pues vamos al puente. Esto se llama puente. ¿Qué nervios parten del puente, Julián? Trigémino. Abducens, facial, vestíbulo coclear. Entonces, el puente es una estructura, desde la descripción externa, muy sencilla. Algunos lo pusieron acá en el 22 puente. Está bien. Si lo pusieron puente, está bien. Lo consideramos bueno. Pero realmente era el pedúnculo cerebeloso medio. ¿Sí? Este que está aquí en medio, ¿qué era? Surco basilar. El surco basilar. Y la mayoría no lo puso. Surco basilar, o se confundieron con alguna otra cosa. Surco basilar.
Este es un pecado capital no saber qué nervio ver. Y si realizamos los exámenes que todavía no los he entregado, les voy a demostrar cuántos pusieron otra cosa. Quinto par craneal o nervio trigémino. Y una raíz sensitiva y una raíz motora. Solo era trigémino, ¿verdad? Bueno, sacamos el puente. ¿Sí? Aquí adelante que tenemos al mesencéfalo. ¿Qué nervios nacen del mesencéfalo? A ver, ¿qué nervios nacen del mesencéfalo? Oculomotor. Oculomotor, olfatorio y... Que era una pregunta que estaba equivocada, que estaba mal planteada en el examen, que decía cuál es el único par que nace del mesencéfalo, y realmente son dos: oculomotor y el troclear, ¿verdad? Son dos. Entonces el mesencéfalo no era tan complicado. ¿Qué tiene el mesencéfalo? Pedúnculos cerebrales, no cerebelosos, fosa interpeduncular, en la parte de atrás la región de los colículos, ¿verdad? Bueno. Estos dos, el 17, ¿qué es? Pedúnculos cerebrales. Entonces el 18, es que la imagen que imprimieron también estaba negra, esa no la imprimió. Pero el 18 se lograba ver, y los que me llamaron yo les dije, podía ser fosa interpeduncular o sustancia perforada posterior. Si la pusieron así, yo la puse buena, ¿ok? Va. ¿Qué nervio nace? Si es que si se pone el surco del nervio oculomotor, pues nace el nervio oculomotor. Entonces, el 3, oculomotor, tercer par craneal. El 4, nervio troclear, nace atrás y se dirige hacia adelante, troclear. Estos se llaman cuerpos mamilares, ¿sí? Acá realmente se pudo designaron el infundíbulo o la hipófisis, pero yo creo que la mayoría me puso hipófisis. Está bien, tiene algo de lógica. Yo tenía que ser un poquito más tolerante con eso. Bueno, entonces llevamos vistos del tercero al 12º par craneal. ¿Cuáles nos faltan? Primero y segundo, ¿verdad? Primero, realmente este es el nervio olfatorio, primer par craneal. Entonces, esto es parte del tracto olfatorio. Esto sí mencionamos que era. Ya hablamos que con la mitad del ojo derecho interpretaba nuestro hemisferio cerebral izquierdo, y que la cara interna el hemisferio del mismo lado. Esto se llama quiasma óptico. El quiasma es el nervio óptico. ¿Alguien me puso nervio óptico? Ok, lo tomamos como bueno. Entonces, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo, 12º par craneal. Ahí ya tenían un montón buenas, pero las pusieron en desorden, no estaban en lugar. Si alguien tiene duda, revisamos el examen. Ya sacamos esto. Si este era el quiasma, este es el tracto del nervio óptico. O sea, por lógica. Pero por eso fue que yo les subí aquí puntos, aunque no lo vieron por eso. Esto que está acá, sí les dije que era. Sustancia perforada anterior. Sustancia perforada anterior. ¿Cuál nos falta? Ah, este. ¿Qué era el 20, Charlie? Charlie, ¿el 20? Algunos me pusieron pedúnculos cerebelosos superiores. Pues, se nos puso bueno porque, bueno, está bien, ahí atrás está cerca. Entonces dije, bueno, esta imagen tal vez sí estuvo completa. Es una imagen que tiene mucho contenido. Si ustedes se dan cuenta que eran 25 estructuras que localizar. Pero no se vale que las fallaran si yo les dije que las aprendieran. No les dije, apréndanse una. No, cualquier imagen, porque si alguien nos pone, si yo les traigo a uno de los modelos anatómicos, tienen que saberlo, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta a este. Ah, pero ese no ya pasa. El de atrás y la mucha que sería el más sencillo. Y
este. Ok. En este estaba más fácil. Teníamos dos triángulos, ¿verdad? Un triángulo que se llama continuo y otro que se llama vulvar. Esto que tenemos acá es la fosa romboidea o cuarto ventrículo. Entonces, en el triángulo vulvar, ¿qué estructuras tenemos? ¿Qué se recuerda que tenemos en el triángulo vulvar? ¿No se acuerdan? ¿Está muy chiquitín? Ay, ¿quién es más grandote ahí? ¿Es más chiquito es usted? Teníamos dos triángulos, o dos trígonos, ¿verdad? El trígono del nervio vago, el trígono del hipogloso, trígono del vago. Aquí hay un trígono, aquí hay otro trígono, y todo esto en conjunto es el área vestibular. Entonces será 1, 2, 3. Área vestibular. ¿Cómo se llaman estos? En el triángulo continuo. ¿Ves tú, no? ¿Cómo se llaman esos? Colículos faciales. Colículos faciales, ¿verdad? Si ustedes se dieron cuenta, a estos ya no les puse colículos porque también se llaman colículos. Pero es que si les pongo colículos se van a confundir, por eso les puse tubérculos cuadrigéminos, que es lo mismo, ¿no? Entonces los colículos faciales son estos. Quiere decir que este era el 4, ¿sí? Los tubérculos cuadrigéminos son 4, son los 4 colículos, 2 derechos, 2 izquierdos, o 2 superiores, 2 inferiores. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿En dónde está el surco en cruz? ¿Dónde está el trígono? Aquí. ¿Okay? Fue el error más común. Cuando vimos mesencéfalo, hablamos del surco en cruz. De aquí para acá, de aquí para acá. Es el surco que se forma entre los colículos o tubérculos cuadrigéminos. Entonces, este es el surco en cruz. Fácil, lo vimos en clase y yo se los expliqué. Surco en cruz. De ahí teníamos cuerpos geniculados, teníamos laterales mediales, que no se veían así en la imagen, perdón, por eso la impresión ya no depende de mí, no que basta. Pero más o menos teníamos la idea. Cuerpos geniculados. Esta sí no podíamos fallar, que era la glándula pineal. Y el pulvinar es todo esto, todo lo acá arriba que es parte de lo que es el tálamo. Entonces, en esta imagen fue la que más fallaron. Porque algunos se pusieron hasta acá arriba, 1, 2, 3, 4, no se acordaron bien. La única que no le fallaron fue el cerebelo. El cerebelo sí, todos la tuvieron cuenta. Entonces, las imágenes no eran difíciles, pero por alguna razón se confundieron o se les complicaron. No sé si ya creo que imágenes en los siguientes no hay tantas, pero bueno, ahí terminada la primera serie, empezada la segunda de preguntas directas. ¿Cuáles son los límites de la médula oblonga o bulbo raquídeo? Arriba, surco, bulbo continuo. Abajo, decusación de las pirámides. Entonces, arriba, surco, bulbo continuo. Abajo, decusación de las pirámides. Vamos a poner la otra, a ver si la podemos agrandar también. ¿Qué nervios parten del surco posterolateral del bulbo raquídeo? Son 3: espinal, vago y glosofaríngeo, ¿verdad? Ahí dice, la fosa romboidea o suelo del cuarto ventrículo
Es romboidal, de eje mayor vertical, el eje menor es transversal y la dividimos en dos partes o triángulos, uno superior y otro inferior. ¿Cómo se llaman estos triángulos? Vulvar y pontino. Vulvar y pontino. Vulvar y pontino. ¿Cómo se comunica el cerebro con el mesencéfalo, puente y médula oblonga? Por sus nervios, me pusieron un montón. Por los nervios me pusieron, todos estaban nerviosos por el examen. ¿Cómo se comunica con el cerebelo? Con los pedúnculos cerebelosos inferiores, medios y superiores. Pedúnculos cerebelosos inferiores, bulbo con cerebelo, medios, puente a cerebelo, y superiores, mesencéfalo con cerebelo. ¿Cómo se forma el lemnisco medio? Era el entrecruzamiento de los tractos nerviosos, de los núcleos cuneiformes y grácil, ¿verdad? Entonces de los núcleos grácil y cuneiforme parten fascículos nerviosos que se entrecruzan en la línea media y eso forma el lemnisco medio. El tercer ventrículo y el cuarto ventrículo se comunican por medio de un acueducto. ¿Qué nombre tiene este? El acueducto de Monroe no existe. Y la mayoría puso acueducto de Monroe. Es acueducto de Silvio. Acueducto de Silvio. El tercer ventrículo. ¿Qué nervios nacen en el surco bulbo continuo? Ya dijimos. Abduces, facial, vestíbulo bronquial. El núcleo cuneiforme conecta la médula oblonga con el cerebelo por medio de uno de sus núcleos accesorios. ¿Qué nombre recibe este núcleo? Accesorio cuneiforme. Accesorio, ya estaba la respuesta ahí, porque solo era el propiamente dicho y el accesorio. Entonces solamente era de leer bien la pregunta. Entonces el núcleo cuneiforme accesorio. ¿Qué nervios emergen del bulbo raquídeo? Ya mencionamos, hipogloso, espinal, vago y glosofaríngeo. ¿Qué nombre reciben las dos membranas que fijan al cerebro dentro de la bóveda craneana? No son las meninges. Primero porque las meninges son 3, no son 2. Entonces, ¿cómo se llamaban? La hoz del cerebro y la tienda del cerebelo. ¿Cuál es la función de la corteza cerebral? Esa era bastante amplia, ¿verdad? La respuesta puede ser muy amplia, porque se encarga de coordinar funciones motoras autónomas, sensibilidad. Entonces, realmente la respuesta era muy amplia. La mayoría creo que contestó cosas lógicas y pues, cualquier cosa que me pusieran de la corteza que tuviera que ver con función motora sensitiva o respuesta a estímulos externos la consideramos buena. El cuerpo estriado está constituido por 3 masas distintas de sustancia gris. ¿Cómo se llaman estas? Si tenían dudas, estaban en las preguntas de opción múltiple. Entonces, ¿cómo se llamaban? Núcleo caudado, Lemniforme, claustro. Calostro es lo que saca la mamá antes de agarrar de mamá. Esta pregunta se supone que ustedes lo investigaron, me entregaron su cuaderno con una investigación del núcleo rojo. ¿Cuál era la función del núcleo rojo? Motor. Yo les firmé su cuaderno y vi lo que había puesto. Aunque no parezca, así lo vi. ¿Qué era? Función motora. Tono muscular. Ah, Tenía que ver con el tono muscular. Entonces yo dije, les voy a poner esta para ver si es cierto que investigaron o solo copias, nos pusieron al novio y la novia a copiar en el cuaderno. Tono muscular. ¿Cuáles son los límites de la médula espinal? decusación. Arriba, Decusación. la decusación de las pirámides, abajo, el cono medular, ¿verdad? Abajo el cono medular.
¿Qué nervios parten del surco anterolateral y posterolateral de la médula espinal, Jason? En la médula espinal está antero, que está el hipogloso. ¿Médula espinal o médula? ¿Qué dice la pregunta? Espinal, pero Entonces, ¿por qué contestó no, eso? está mal. Está mal. Está mal, pero Del surco anterolateral nacen las raíces motoras de los nervios raquídeos y del surco posterolateral las raíces sensitivas. La clave dice médula espinal, no dice médula oblonga, ¿verdad? Médula espinal. Posterolateral sensitivo. Ajá. El lóbulo frontal está limitado por 3 surcos, ¿cuáles son? Silvio, rango y el cíngulo. En un corte del mesencéfalo, el acueducto divide a estos en 2 regiones, anterior y posterior. ¿Cómo se llaman estas regiones? La región de los atrás, folículos, y la región de los pedúnculos adelante, ¿verdad? Esta era la que, aquí si pusieron troquear o pusieron motor ocular común, está bien, porque realmente no es uno. ¿Cuál es el único nervio craneal que nace del mesencéfalo? La pregunta era, ¿cuál es el único nervio craneal que nace en la cara posterior del mesencéfalo? Entonces era troquear, pero estaba mal planteada, entonces el que pusieron lo pusimos bueno. ¿Qué nombre reciben los núcleos vegetativos del nervio facial? Iván. Lagrimal y salival. Lagrimal y salival. ¿Qué les dije yo en clase? Sirve para chillar y para tragar. Lágrimas y saliva, entonces lagrimal y salival. ¿Qué estructuras nerviosas salen por el agujero rasgado posterior o yugular? Que le voy a ir a reclamar a la autora Maure porque la arteria yugular no existe. ¿Ah? La arteria yugular no existe, ¿vamos? Ah, bueno. Porque muchas arterias yugulares salieron por ahí. ¿Sabe la vena yugular interna? El nervio espinal, el nervio vago y el glosofaringe. Noveno, décimo y onceavo par craneal salen en el agujero rasgado posterior. ¿Qué más? ¿Qué núcleos vegetativos se localizan en la comisura gris del tálamo? Solo uno lo contestó. Y me lo preguntaron aquí en clase. Solo uno contestó. ¿Qué núcleo vegetativo se encuentra en la comisura gris del tálamo? El reunion. El núcleo reunion. ¿Se acuerdan que aquí incluso el que preguntó fue Ken? El núcleo reunions. Lo puse porque yo se lo dije acá. ¿Qué núcleo vegetativo? ¿Cuál es la función de los cuerpos geniculados laterales del tálamo? ¿Cuál es la función de los cuerpos geniculados? ¿No era una vía de relevo para visión? Son vías de relevo para visión y audición. Los cuerpos geniculados mediales son vías de relevo de visión. Los cuerpos geniculados laterales son vías de relevo de audición. Entonces la respuesta era que eran vías de relevo. En este caso hubiera sido de audición, pero si pusieron visión y audición, lo consideré bueno. Describa qué es la formación reticular. Es el entrecruzamiento de la línea media de estructuras de la sustancia gris y sustancia blanca, ¿verdad? Ok. Ahí veníamos a las de opción múltiple, que aunque no lo crean, no les fue muy bien. Esta sí, la primera hoja, y cuando empecé a calificar, dije, aquí les fue bonito, que es en la segunda, ya no. La sustancia gris presenta forma de H, está formada por 2 masas laterales unidas entre sí por una lámina transversal denominada sustancia gris, ¿verdad? O comisura gris, perdón, comisura gris. Los nervios espinales se desprenden de la médula espinal en nervios pares de origen anterior y posterior. ¿Cuántos pares de nervios raquídeos se originan de la médula espinal? 31, ¿verdad? 31. ¿Qué par craneal
nace del surco anterolateral de la médula oblonga por medio de 10 a 12 filetes nerviosos hipogloso. ¿Qué estructura limita lateralmente al triángulo pontino del cuarto ventrículo? Pedúnculos cerebelosos, medios y superiores. El cuerpo esférico está constituido por 3 masas distintas de sustancia gris. Todas son correctas porque aquí estaba núcleo caudado, lentiforme y claustro. El tubo neural es en su extremo anterior o cefalíaco, forma 3 dilataciones que reciben el nombre de vesículas encefálicas primitivas. El cerebro posterior o romboencéfalo deriva de la vesícula encefálica posterior y comprende las siguientes estructuras. ¿Médula oblonga? Sí. ¿Puente? Sí. ¿Cerebelo? Sí. Entonces todas son correctas, ¿verdad? Todas son correctas. El cerebro medio o mesencéfalo procede de la vesícula encefálica media y está constituido por las estructuras siguientes. Pedúnculos cerebrales, dijimos que sí. Folículos, sí. Tálamo, no, eso es aparte, ¿verdad? Pero la respuesta entonces era A y B, pero la mayoría contestó B y C. Tal vez se confundieron o leyeron mal. La médula espinal no es cilíndrica, presenta 2 ensanchamientos e intumescencias que son, excepto, una intumescencia cervical, sí. Una intumescencia dorsal, no. Y una intumescencia lumbosacra, sí, ¿verdad? Entonces la intumescencia dorsal era la respuesta porque esa no existe. Al cono medular recibe un segmento rudimentario de médula espinal delgado y filiforme que desciende al coxis. ¿Cómo se llama este? Porción espinal del filium terminal, ¿verdad? Porción espinal del filium terminal. En general, es la puerta de entrada a la corteza cerebral. Casi toda la información que se recibe en el cerebro pasa a través de sinapsis en sus núcleos: cerebelo, puente, tálamo, bulbo raquídeo. El tálamo, ¿verdad? El tálamo. Número 13. El cerebro básico, que se refiere a las necesidades básicas del ser humano, como sobrevivir, buscar refugio o huir, pertenece a cuál de las siguientes funciones: neoencéfalo, paleoencéfalo, ambas o no existen. La respuesta era el paleoencéfalo. En el triángulo vulvar del cuarto ventrículo podemos encontrar algunas de las siguientes estructuras excepto: trígono del vago, sí. Trígono del hipogloso, sí. Área vestibular, sí. Trígono de la bruces, no. Entonces trígono de la bruces no, ni siquiera existe, ¿verdad? Eso me lo comí. ¿Qué nombre recibe la comunicación que se da entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo? ¿Quieres saber cuál o no? ¿Ah? Conducto interventricular. Esa ganó, esa fue la que más respuestas tuvo en las 2 secciones. Y era el orificio de Monro, ¿verdad? Orificio de Monro, pero eso del conducto interventricular me quedó chilero porque los contestaron bastante. Esas yo me las invento, ¿no? Porque esas no existen. Esta otra no la leyeron bien. ¿Cómo les dije yo que está el muertito cuando hacemos los cortes? Boca abajo, ¿verdad? Bueno, entonces dice el techo del cuarto ventrículo es formado por ¿qué estructuras anatómicas? No recuerdo. ¿Qué contestó usted? ¿Ah? ¿Pedúnculos? El techo del cuarto ventrículo, si tenemos al muertito boca abajo, había 2 opciones que podían contestar: cerebelo y velo medular, porque al final viene siendo lo mismo, o língula, nódulo y velo medular inferior. Pero la língula y el nódulo son parte del cerebelo, ¿verdad? Entonces recordamos que el cerebelo es el que tapa ese hoyo. Entonces ese es el techo. ¿Cuál es el piso?
el bulbo y el puente, ¿verdad? Esos son el piso. Y las paredes laterales, los pedúnculos cerebelosos. Entonces el techo era língula, nódulo y velo medular. O cerebelo y velo medular lo puse bueno. La comunicación del cuarto ventrículo con la médula espinal se da por medio de dos orificios llamados orificios de Magenti y de Lusch. ¿Qué nombre reciben los pedúnculos cerebelosos antes de bifurcarse y delimitar el cuarto ventrículo? Cordones. En la cara anterior se llaman pirámides, pero atrás todavía se llaman cordones y después se convierten en pedúnculos cerebelosos. En la fosa interpeduncular, delimitada entre los pedúnculos cerebrales, se emerge ¿cuál de los pares craneales? Óculo motor, ¿verdad? En la fosa interpeduncular. Los tubérculos cuadrigéminos o polículos se unen por medio de sus brazos al tálamo. ¿Con qué estructura talámica se unen estos? Con los cuerpos tenticulados. La región peduncular del mesencéfalo es dividida en región de la calota y región del pie del pedúnculo por una lámina de tejido nervioso llamada sustancia intermesencefálica, sustancia negra de Sömmer, la sustancia negra de Sömmer. ¿Qué nervios emergen del puente en la cara lateral? Ese sí estaba regalado. En la cara lateral del puente sobre el trigémino. Del surco anterolateral de la médula oblonga, aparte se repitió, era el hipogloso. Esa la vamos a eliminar. Las caras laterales de la médula oblonga están separadas de la cara posterior por un surco posterolateral. De este surco emergen de superior a inferior los filetes radiculares de los nervios, excepto vagos sí, óculo motor no, accesorios sí, los ofaringios sí. Entonces la respuesta ahí era óculo motor. Núcleos cerebelosos son 4 situados a cada lado de la línea media. El núcleo dentado o núcleo lateral del cerebelo, el núcleo interpósito anterior o núcleo poliforme, el núcleo interpósito posterior o núcleo globoso. ¿Cuál de los siguientes enumerados y cuál de los siguientes enumerados a continuación? Núcleo cerebeloso cerebral, núcleo del fastigio y núcleo medial del cerebelo. La respuesta era B y C porque es lo mismo, ¿verdad? El núcleo del fastigio y el núcleo medial del cerebelo son entonces la respuesta era B y C. Y ese era el examen de anatomía 3.